Bienvenidos a Transformando Aulas, Historia de Innovación, el espacio donde exploramos el presente y el futuro de educación junto a líderes que la transforman. Hoy tenemos el placer de recibir a Omar Álvarez Vadillo, director de la preparatoria en el sistema educativo Copán, y también cuenta con una vasta experiencia en el ámbito educativo, incluyendo su rol como director en secundaria de Churchill School and College en México, si no me equivoco. Y bueno, con Omar la idea es que hablemos un poco sobre su visión de liderazgo en la educación preuniversitaria y secundaria y cómo ha implementado distintas metodologías a lo largo de su camino. Agradecemos también a Nondini, nuestro patrocinador, por hacer posible este episodio. Y bueno, bienvenido Omar, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola Renzo, un gusto que me hayas invitado y estar por acá. Muchas gracias. No, el placer es mío y bueno, es un gusto poder conversar con gente, un poco lo vengo diciendo varios episodios, pero bueno, siempre hay un nuevo invitado, que es que me gusta poder tener esta posibilidad de charlar con gente de el otro lado del mundo prácticamente y ver su visión de la educación. Pero antes me gustaría arrancar por cómo llegó Omar a ser Omar el director de la parte de preparatoria o de secundaria. ¿Cómo llegó Omar a eso? ¿Por qué la educación? ¿Por qué la educación? Bueno, creo que es algo que viene en mí, es de pasión. Desde muy chico, desde que estaba yo en secundaria, tuve la oportunidad de dar clases, de apoyar a mis compañeros. Mi mamá invitaba a mis compañeros a la casa para que les pudiera explicar. Y esto se fue replicando en cada escuela que estaba, ¿no? En preparatoria pasaba lo mismo. Muchos compañeros me buscaban Claro. para repasar para el examen. Y ya para la carrera tuve la oportunidad de, por parte de la asociación estudiantil, pues empezar a dar Sí, talleres ya más formales en lo que tenía que ver mi carrera, ¿no? Que es el área de ingeniería en sistemas computacionales, en programación, bien. en aquel entonces Macromedia Flash, ¿no? Animaciones, daba cursos de páginas web y siempre me gustó. Y ya cuando estoy a punto de graduarme el último año, el director de carrera nos está enviando opciones de trabajo y llega una que dice docente de secundaria y preparatoria. Mm, Se acoplaba muy bien a mi carga del último semestre, ¿no? Yo iba por las claro, tardes en la universidad, era un trabajo de 7 a 3 de la mañana, pues tenía el background de que me gustaba la parte de educación y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. claro. Y pues ya casi 20 años después, aquí sigo, ¿no? Es genial, es genial. Y también, bueno, un poco comparto tu lado hacia el lado de ingeniería. Yo estudio ingeniería electrónica, me quedan ahí un par de materias para recibirme, pero no sé si, bueno, a vos no te pasó, pero a mí me pasaba esto de como que estaba negado a la educación, decía, no, nunca sería docente, por esto, por aquello. Hay muchos motivos y bueno, terminó pasando, hizo un clic en algún momento. ¿Vos has tenido quizás ese clic o vos decís que fue en el inicio cuando tu mamá invitaba a los demás para que le explique, etcétera? No, yo creo que lo tengo muy claro desde mucho antes, ¿no? Incluso uno de mis sueños, y lo conocen mis amigos de prepa, mis amigos de secundaria, mis amigos de la carrera, es tener un colegio, ¿no? Me Ajá, visualizaba desde muy chico como quiero tener un colegio, tener una escuela donde pues pueda hacer cosas diferentes. Y bien, cuando decido la carrera, pues una opción era sí, ser docente, ¿no? Pero después de analizarlo decía, es más fácil ser ingeniero y después volverme docente de esa parte que volverme docente y después aprender la parte tecnológica, que también es una de mis claro. pasiones, ¿no? La parte de programación y de tecnología. Entonces, pues sí, me fui Compartimos entonces. por ese lado, ¿no? Genial. Me gusta eso. Primero que compartimos la parte de tecnología, educación. Hoy yo, por ejemplo, estoy en Nondini y justamente porque encontré la sinergia entre tecnología, educación y una empresa que generaba todo y el poder generar impacto con eso. Eh, me imagino, bueno, como ingeniero en sistemas, sería sistemas computacionales, se dice en Así México. es. Bien. Como ingeniero, ¿cómo fue adaptar esa cabeza por ahí al rol, quizás como director hoy, la toma de decisiones, el proceso ese? ¿Cómo fue? Pues creo que es algo que me ha sido bastante útil, ¿no? Porque al ser en mi perfil de ingeniero me ayuda a analizar procesos, a entender procesos, eficientar procesos, buscar razones y soluciones. Digo, más allá que causas y conflictos y confrontaciones, digo, pues si algo no funciona, tenemos que arreglar o aquí o allá o acá para que funcione, ¿no? Claro.
Y si veo que algo está muy ineficiente, pues hay que mejorarlo porque no podemos estar desperdiciando recursos en algo que no es eficiente, ¿no? Exacto, Entonces esa parte es algo que me ayuda de manera frecuente, ¿no? La parte de hojas de cálculos y demás para la parte de datos, administración, pues no está de más, ¿no? Y yo siempre digo que la tecnología es mi superpoder porque llego a un colegio y no tiene un sistema de administración eh, de datos, pues me genero algo con, ¿no?, Google Sheets, ¿no? Llego a otro claro, colegio y veo que están enviando las boletas manualmente una por una y tienen Microsoft Office, entonces me genero algo con Power Automate y se envía claro, automático, ¿no? Entonces siempre estoy buscando que mi superpoder, que es la tecnología y la programación, me pueda ayudar para resolver problemas de mi personal, míos, que sean más eficientes, que me permitan tener más información, más datos, y eso vaya generando pues una mejor experiencia de entrada en la parte administrativa, pero también bien, seguido lo hago con los docentes. Me tocó liderar a mis docentes una semana, 2 semanas antes de pandemia. sí, Yo estuve liderándolos, pues los cursos, el cómo implementarlo, el propio programa que hicimos en menos de una semana para irnos a online. Pues yo estuve a cargo, ¿no? Y claro, a mí no me cuentan o no me marean o no es como que diga, no tengo ni la más remota idea". Le digo, pues claro, hoy en día cada vez se usa más la tecnología en el aula, que me encanta. Siempre les digo, poco a poco, le digo, hay tantas cosas que uno tiene que volverse primero bueno en algo sí, antes de absorber, intentar 3.000 gadgets o tres sí, mil apps a la vez, pero eso me ha ido ayudando siempre a ir viendo cualquier situación que hay claro. y que me voy enfrentando. Y cómo haces, por ejemplo, con ahora el auge de la inteligencia artificial y todo que, no, que los chicos resuelvan los exámenes con ChatGPT? ¿Cómo lidias a la hora de tomar decisiones? ¿O decís, sos pro inteligencia artificial? ¿Por ahí vas más conservador? Claro, yo les digo, bueno, para esta altura, cuando uno está en tecnología, ya ha visto esto varias veces, ¿no? Lo mismo me dijeron de Wikipedia y los wikis, lo mismo me dijeron del La Web calculadora. 2.0, lo mismo me dijeron del propio Internet, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de ir a una preparatoria, a un colegio en México, que éramos el primero en que tenía Wi-Fi y laptops. Ningún otro en México tenía laptops y Wi-Fi. Increíble. Le digo, entonces ya he estado en muchas revoluciones tecnológicas, ¿no? Discutiendo con mi jefa de un programa uno a uno de tablets, esto va a cambiar la educación. Y les digo, bueno, a buenas y primeras va a modificar la educación, pero no lo va a transformar de una manera que ya no vuelva a ser lo que no conocíamos, ¿no? Es buscarle la manera de los qué y los cómo, porque en esta explosión de herramientas que hay un montón que no te van a servir para nada, Claro, ¿no? Y como siempre le digo a mis maestros cuando les recomiendo alguna herramienta, le digo, ya la revisé y tiene que tener algunos componentes. Ah, te lo tiene que hacer más fácil. Si la herramienta te hace un proceso más largo, tienes que hacer sí, un login, tienes que capturar, vaya, olvídalo, no sirve, ¿no? O sea, si no te eficientiza el proceso de planeación o el sí, proceso de evaluación, olvídalo. Si es más tardado hacer un Google Form y llenarlo que algo manual, no vamos a lo estamos en manual, un sí, camino erróneo, ¿no? Dos, pues bueno, ¿qué tanto eso le va a devolver al estudiante, ¿no? Recientemente estábamos con una dicotomía en el trabajo, ¿no? Pues debido a pandemia, hay muchos más sí, niveles de aprendizaje, ¿no? En claro, cualquier materia, matemáticas, inglés, ¿no? Y en específico en inglés, pues tenemos grupos con muchos niveles y queremos ok, promover la lectura, ¿no? Pero pues entonces, si pones una lectura de un nivel, a alguien se le hace fácil, a alguien se le hace muy difícil, ¿no? Y alguien que está justo en el nivel. Entonces, pues lo que viene a la mente siempre en educación es hay que diferenciar, hay que pensar en educación que se sí, adapte al nivel del estudiante, ¿no? Pues método sí, pero no es tan Montessori, etcétera. sencillo. Le digo, el maestro no tiene tiempo ilimitado como para hacer una Claro, lectura, otra lectura, otra lectura. Oye, Omar, y también en UDL, Diseño Universal para el Aprendizaje, hay que contextualizar para que el estudiante esté motivado, ¿no? Ah, qué padre. Entonces, además de que tiene que crear 3 niveles el maestro, además
tiene que pensar adecuaciones de cada una de estas para que sea un tema Claro, contextualizado. Oye, Omar, y queremos que revise y repase esta información en inglés cada semana, ¿no? Ah, pues sí, está bien. Entonces ya estamos hablando de como unas 30 lecturas a la semana, al mes que tiene que estar claro, creando, ¿no? Oye, Omar, pero si no lo evaluamos, si no lo medimos, no avanzamos, ¿no? Sí, claro, entonces vamos a pensar en un Google Form que te permita evaluarlo, ¿no? Pues sí, pero el Google Form no se hace de la nada, ¿no? Y entonces claro, buscando, pues encontramos con una herramienta que ha funcionado fantástico, donde la asistente del departamento inglés en una hora ya hizo todos los del mes, ¿no? Con Google Form, con ejemplos para la clase, con unas hojas, unos mapas mentales acá bien locos que no conocía yo tampoco, con diferentes niveles claro. del tema que quieras. ¿Quieres que sean sobre la Totalmente elección de adaptado a cada Trump uno. contra Kamala Harris? Son de eso. ¿Quieres que sean del tema de la elección en México? Te los hace de eso. Con digo, te da un glosario, te da, digo, y nada más hizo un prompt adecuado con una herramienta adecuada y le genera hasta el Google Form y se lo sube a la cuenta del maestro, ¿no? Claro, Digo, eso es útil. eso es útil. Te quita mucho tiempo, o sea, te ahorra mucho tiempo, es beneficioso, práctico. Oye, Omar, eh, que vamos a usar esta aplicación que sirve para hacer juegos y que además, pero tengo que capturar los nombres de los estudiantes, tengo que hacer esto. Oye, ¿qué te va a dar y qué le va a dar al estudiante? Pues va a estar divertido y vamos a poder hacer evaluaciones. Oye, pero por lo menos te va a dar un track, un histórico, un... No, bueno, por allá no va. Digo, claro, si lo quieres hacer una vez para llamar la atención, para demostrar que sabes utilizarlo, está bien, pero no le inviertas mucho tiempo. No te va a generar una modificación en el aprendizaje, un avance en el aprendizaje. bien, bien, bien. Me gusta porque ha resumido bastante bien cuáles son las cosas que buscan una herramienta también, que sea práctico, que te brinde datos y que sea rápido también, digamos. Es fundamental. Y con los presupuestos que sea gratis o relativamente la parte gratuita tenga un alcance o tenga un costo que se pueda adquirir, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Me gusta ese resumen. Ahora, a la hora de, por ahí vamos a buscar una herramienta o estamos implementando una herramienta que, no sé, en cuanto a la gamificación, por ejemplo, buscan gamificación, ¿qué ven en cuanto al impacto que genera? ¿No? Claro, ¿no? Yo siempre les digo a los maestros, ya tienes una herramienta, ya pensaste en una estrategia, ¿cómo lo vas a implementar? Primer punto, inténtalo 4 semanas, Bien. varias veces. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que no lo sabías, te vas a dar cuenta que tal vez el internet no funciona, te vas a dar cuenta que cuando alguien le dio clic aquí se descompuso y explotó, te vas a dar cuenta que tú creías que era muy fácil imprimir, pero no era fácil imprimir. Entonces te vas a dar cuenta de, en programación le llamamos el happy path, ¿no? Este Ujú. camino feliz que el programador cree que va a seguir todo usuario. Y Y cuando tienes siempre entonces hace en tu otra cosa. salón 40 adolescentes y lo multiplicas, tienes un grupo con 40 y tienes o dos o tres o cuatro, entonces ya tienes 120 usuarios y lo intentas, nada sale bien, ¿no? Y nada sale Claro. bien a la primera hasta que no le agarra. Ah, es que en la nota 5 del manual decía que en las instrucciones que tenía que hacer esto y no lo hice. Ah, pues tenías que hacerlo, ¿no? Ah, Falta es que no UX. pasa esto. Y le investigas en un video en tutorial y quien te lo está dando te dice, no se te olvide apretar aquí porque si no, todos los alumnos van a ver la respuesta. Ah, Claro. entonces hay un proceso, una curva de aprendizaje, por más fácil que parezca la plataforma, la herramienta, Necesito. y un proceso de adaptación del maestro y de los estudiantes. Te digo, aviéntate y comprométete con la herramienta 4 semanas. Después de 4 semanas, entonces sí empezamos a revisar qué tan útil es o qué tantas ventajas o qué tanto impacto está teniendo. Pero antes es proceso de adaptación, es normal, no va a Sí, funcionar. Vas a tener clases donde digas, mejor no la hubiera utilizado. Digo, pero tienes que claro. comprometerte a seguirlo Por lo intentando. Puede menos que después de intentar. 4 semanas digas, no, es mucho más trabajo, no había previsto esto, no tiene estos, yo pensé que hacía esto y no lo hace, un montón Claro. de cosas que hay con las herramientas hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta esa visión y sobre todo porque en lo que vengo charlando ya, quizás este debe ser el 10.º episodio y no todos los docentes, al menos capaz que yo tuve la suerte de que con los que estuve hablando sí, no sé si tengo un buen ojo para hablarlos, pero
no todos los docentes o todos los directivos están pensando en, bueno, quiero expandir, quiero incorporar tecnología, aprender sobre inteligencia artificial, ver cómo incorporar ChatGPT en el aula, todas esas cosas que muchos docentes, la semana pasada hablé con una profe de historia que me comentaba esto, de que ella desde el momento uno, en marzo de 2023, empezó con ChatGPT y empezó a mostrar a los chicos cuando ni siquiera se había probado todavía para usar en el aula y como que todas esas actividades está bueno. Ahora, ¿hay algún proyecto dentro de, bueno, quizá hoy en el sistema educativo Copan, vos estás como director, ¿verdad? Así es. Bien, ¿y cuál ha sido por ahí el desafío más grande que has tenido a lo largo de lo que estás? ¿Hace cuánto tiempo que estás? Tengo poco, tengo año y medio, ¿no? Ok, Podría decir más bien, si quieres, del colegio anterior, ahí estuve 10 años, ¿no? de Churchill Y School. en Churchill School, exactamente, ¿no? Y ahí hubieron muchos desafíos, ¿no? Fue mi primera dirección. Uno de los que más me siento orgulloso es que me enfrenté al problema clásico que pasa cuando tú implementas Project-Based Learning, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos de manera Sí, masificada y sistemática, ¿no? El estudiante tiene proyectos por cada materia, algunos son interdisciplinarios, todos son, o la mayoría son en equipo, y entonces, pues el problema recae en que nadie nos enseña, ni es tan fácil, ni los adultos lo hacemos bien, trabajar en equipo. ¿No? claro. Y les digo a los maestros, no es una ensalada, no basta con que avientes a los alumnos al grupo, formes Armen un su equipo y grupo. digas, trabajen en equipo, ¿no? Y luego les digas, no, pues es que no están trabajando en equipo. Bueno, pero ¿cuáles son las expectativas, no? Y a nivel pedagógico, también hablando, tampoco hay muchísima investigación ni herramientas ni estrategias que te digan. Lo primero que vas a escuchar es roles. Omar, ya diste roles. Bueno, sí, pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Hay una línea muy delgada entre, pues tenemos roles y él es el que se encarga de imprimir, o tenemos roles y él de todos modos toma todas las decisiones, ¿no? Claro, Entonces, con adolescentes, en colegios me ha tocado estar en colegios inclusivos donde pues también hay diferentes habilidades por claro, nivel de capacidad, por alguna discapacidad pues no es tan sencillo, ¿no? Yo como adolescente, A, me encargo de otros 5 adolescentes. B, los sí, organizo donde todos quieren procrastinar. C, donde todos están viendo hacia sí mismos y creen que su idea es la mejor, o les da pena y no quieren participar en su idea, ¿no? Y D, tienen todos habilidades completamente claro, distintas, pero en ninguna es especializada, a diferencia de cuando somos adultos y tenemos claro. un rol y estás contratado con un perfil, ¿no? Eh, Ahí están descubriendo todos. Exactamente, no es tan sencillo. Y esto lo tomé como parte de mi tesis de mi última maestría y me clavé bastante buscando una solución. Yo llevaba como 6, 7 años en el colegio escuchando lo mismo de las familias y los alumnos. Ujú, Omar, el trabajo colaborativo. Siempre hay alguien que lo resuelve todo, siempre hay alguien que no hace nada, siempre es inequitativo, mucha injusticia alrededor del trabajo colaborativo, ¿no? Pues sería mejor si fuera individual. Y sabemos también como docentes que no va por ahí, pero no es tan sencillo, ¿no? El maestro, claro. no, pues es que, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Yo hablé con él y nos trabaja y no se ponen de acuerdo, es su culpa, ¿no? Y entonces, en eso basé mi tesis y me metí bastante y lo implementamos y creo que yo creo que funcionó, lo implementé en mis últimos 2 años ahí. Y implementamos una metodología ágil de programación, de gestión de equipos, de Scrum, gestión de alguna de esas. proyectos, llamada Scrum. Ah, Existen Scrum, claro. adaptaciones a la educación. Lo habían ya hecho en prepa, lo habían hecho en En la carrera, no universidad. en universidad. Dije, pues, ¿por qué no en secundaria? mi, no voy a decir quién, nombre, pero uno de los sinodales de mi tesis, que revisó la tesis, me dice, Omar, el problema es que tú estás viendo mal el problema. Los niños no deberían de tener tantos proyectos ni deberían de ser en equipo, son adolescentes. No se puede resolver tu problema, en realidad tendrías que estar yendo a otra línea. Dije, bueno, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Y lo escribí, lo planteé, hice modificaciones, lo que encontré hoy en día, y funcionó. En 2 años seguidos que se implementó, el primer año en un grupo piloto y en el segundo año ya de manera sistematizada en más grupos, todos los maestros dijeron, se consiguieron mejores proyectos.
B, Claro, todos los equipos lograron terminar un producto viable, ¿no? sí, C, todos los problemas que surgieron se resolvieron en la primera etapa del proyecto, no al sí, final. O sea, no llegó nadie sin proyecto al final. Y D, todos los proyectos cumplieron mejor con las especificaciones e instrucciones solicitadas. Por bien, último, como gran beneficio, como es una metodología autogestiva, el docente no tuvo que hacer mayor trabajo, ¿no? exacto, Entonces es algo que le aprendí mucho, me gustó mucho, no es fácil implementar, ahorita lo tengo planeado para aquí en el colegio en el que estoy en los claro. próximos meses, años, pero sí, es algo de lo que me siento orgulloso porque no es fácil y es una metodología que le digo a los chicos, tú puedes aplicar después en tu vida, no te puedes Me certificar en gusta, Scrum si quieres, me ¿no? gusta. Y pues te permite esta parte de, y si falta alguien, y si se enfermó Juanito, y si nos sacaron a un Hay concurso, un y si, protocolo. pues es una metodología ágil que se va adaptando y funciona bastante Exacto. bien. Entonces, Sí, esa es una de sí. las cosas que en los últimos años me ha gustado mucho de que logré, ¿no? Me gusta porque, bueno, justo lo que decías, se va adaptando. Me hizo acordar, hace poco estaba viendo un video de un entrenamiento de básquet y que también tiran la pelota como si fuera caos o caótica. Y bueno, es también un poco la energía del momento de un partido. Uno no controla todas las variables, hay caos, entonces uno tiene que saber adaptarse a esas situaciones. Ahora, ya que te tengo aquí, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves o dónde crees que, mejor dicho, lo voy a replantear, en cuanto a la programación y las habilidades, como cuáles son las habilidades esenciales que debe tener un alumno hoy en día, un alumno de secundario, de preparatoria? Aquí en Argentina se le dice secundaria a todo el proceso, pero ¿cómo ves de esencial la programación hoy en día? Esa es una buena pregunta. Y he leído mucho al respecto y hay dos tendencias. Hay quienes creen que hace unos 10 años casi todos a favor, a favor, a favor, ¿no? Ahorita hay gente que hasta sale y dice no vamos a estar programadores en los próximos 10 años. Le digo, bueno, bueno, keep it cool. No va a haber gente que esté escribiendo probablemente líneas de código, pero el programa no las va a pensar por ti, ¿no? O sea, Mm. ChatGPT sigue teniendo una persona que le pide Un prompt. que le hace el prompt y que utiliza esa información de una manera muy diferente a lo que lo podría hacer, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que la parte estructural de sí entender un lenguaje de programación, ¿no? Te abre cierto panorama estructural mental, ¿no? O sea, Sí, sí necesitas cierta estructura para entenderlo. Y a final de cuentas, eso te va a llevar a entender siempre mejor cualquier programa de computadora. Están hechos con programación, es más fácil entenderlos si entiendes un poco de su idioma, ¿no? Como uno si entiende vas a también un los país y límites. hablas el idioma, no es lo mismo a si vas al país y solo hablas otro idioma que te permita comunicar. No, nunca Claro, va a ser lo mismo, ¿no? Eh, que si es para volverse programadores, no. Pero a final de cuentas todavía el planeta en los próximos 10 15 años tiene un déficit en el área de ingeniería, específicamente en el área de software, ¿no? Y por eso claro, de primer mundo vienen y se llevan a mis compañeros, ya nadie del área de tecnología, casi nadie está en México, ¿no? claro. En Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania. Es una de las carreras de las áreas con mayor exportación, por así decirlo, Sí, porque hay mucha demanda y hay poca oferta, ¿no? Hay pocas personas exacto. que estudian eso, por alguna rara razón. Entonces yo creo que todavía sigue siendo eso importante hasta cierto punto. Yo soy de los afortunados que aprendimos a programar en primaria. Yo tenía algún maestro muy demente y yo a los 8 años, 9 años, en tercera de primaria, empecé a programar. Yo aprendí Sí, Basic en la escuela, ¿no? Y posiblemente de ahí pues se detona que me guste mucho la tecnología, ¿no? claro. Muchos de mis amigos lo odiaban, ¿no? Pero No, creo que matemática, ¿por qué? aprender a programar, aprender a utilizar una parte un poco la computadora hasta cierto punto, ChatGPT para programar, ¿no? Para crear Tiene- cosas, aunque sean digitales, siempre va a ser una herramienta que te pueda diferenciar de los demás, ¿no? Y que Bien, me será gusta. muy útil entre más utilicemos pantallas, nos guste o no. Sí, me gusta. Y hay algo que me pasa seguido, que es, por ahí hablo con docentes, no sé, de historia, de geografía,
de inglés incluso, y me dicen, bueno, pero, o sea, ¿de qué me sirve de que, por ejemplo, un estudiante no quiere seguir ingeniería, quiere seguir psicología, quiere seguir otras materias, geología? Bueno, ¿cómo la programación, un poco lo he ido respondiendo, pero no sé si tener algún ejemplo puntual de, bueno, cómo se puede usar la programación o el pensamiento lógico y crítico que te da el poder aprender programación en geografía, no sé, en historia, ese tipo de cosas. Claro, es un buen punto, ¿no? Y creo que hoy en día, pues con la ayuda ya de la inteligencia artificial, es mucho más pragmático, ¿no? Desde darle una vista a lo que estás estudiando en historia, ¿no? Hasta, pues con ciertos mecanismos, generar un pequeño algoritmo que te permita analizar. Ahí está, perdón. O aquí analizar textos históricos y determinar qué tan veraces son, ¿no? O poderlos cruzar, ¿no? Creo yo que Claro. eh, cuando uno entiende, por ejemplo, en inteligencia artificial ahorita lo que anda utilizando Google Notebook y cómo funciona, digo, y tú le puedes agregar un modulito extra para que además le des formato, pues te va dando esa ventaja, ¿no? Entonces, con programación nos guste o no, tal vez no voy a programar inteligencia artificial, eso es un hecho, ¿no? Si no me dedico a eso, pero sí le puedo dar entonces matices a mi inteligencia artificial, sí le puedo dar ciertos matices a mi programa de Canva, sí puedo hacer ciertas ediciones porque todavía te permite agregar código, generar Exacto. código, en algo tan simple a veces que parece para nosotros como embeder HTML, ¿no? Pues tienes una idea de lo que está haciendo y no nada más lo estás Claro. copiando, pegando, ¿no? Y eso te va a dar una diferencia con el de lado. Es la misma herramienta, ¿no? Él puede hacer lo mismo, pero tú tienes mayor capacidad de utilizarla y dominarla. Hay algo fundamental que en cuanto a la inteligencia artificial que dicen, o sea, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial sola, sino una persona que utilice inteligencia artificial. Entonces, es el poder hacer frente a a esos nuevos desafíos que se vienen. Me pasa, yo por ejemplo pensaba en economía, digo, bueno, si uno sabe Python bueno, JavaScript también lo puede hacer, pero con Python creas un algoritmo, creas un análisis de datos a través de Python y analiza increíble cantidad de datos no sé, un problema estadístico de la parte económica, no sé, global, lo que sea. Entonces, el poder aprender estos lenguajes de programación creo que te ayudan mucho. Me acuerdo, bueno, los chicos por ahí dentro de Nondini, los que fundaron Nondini, tienen todo 27, 28 años, son de aquí de Tucumán, de Argentina, y empezaron con modificando el juego en el ciber. No sé si ahí le llamaban ciber, ¿cómo le llaman en México? El Sí, cibercafé o el cómo le llaman. cibercafé, sí, claro, claro. Exacto. Bueno, en el ciber, aquí le decimos ciber nada más, que era donde se juntaban los chicos a jugar a veces a la computadora, bueno, y querían modificar, no sé, el Counter-Strike y le modificaban algún, querían que tenga otra mira distinta, programaban eso y cambiaban cosas en el juego, entonces como que eh, el poder incorporar tanto la gamificación, las metodologías de Steam y llevarlo hacia quizás un proyecto o esta metodología Scrum en la secundaria, creo que es fundamental. La verdad que me parece genial ese proceso. Quizás para no alargarla tanto, me gustaría hacerte un par de preguntas. Claro. Primero, si tuvieras que recomendar un libro quizás a otros líderes educativos, a otros referentes a nivel secundaria, preparatoria, ¿cuál sería un libro o recurso? Un libro o recurso. Tengo un libro de, ¿cómo se llama? Happy Management se llama. Y aunque no es la base de la teoría que utilizo, algo que he aprendido en estos últimos años es el impacto del reforzamiento positivo. Y no como nos lo enseñan a veces en la parte educativa de, antes de decirle al estudiante que hizo mal, dile qué hizo bien. El Digo, sándwich. patrañas, yo me cansé de escuchar pero ya dime, ¿qué es lo que importa, ¿no? Ya nadie escucha lo que le dijiste antes, la verdad es que están esperando lo demás, ¿no?
Y encontré en muchas investigaciones que una de las cuestiones importantes era que el impacto positivo es menor que el impacto negativo causado en una persona con una situación, ¿no? Eso tiene que ver con biología, ¿no? Te preocupas más por tu supervivencia que por Sí, tu convivencia o sí, vivencia buena, ¿no? Te acuerdas más que algo te enfermó a que algo te encantó, ¿no? claro. Entonces, con base en esto, estuve muchos años buscando maneras de generar, cambiar una cultura para que nos fijáramos más en las cosas buenas que siempre hay. Y este Ujú. libro de Administración Feliz trae una serie de estrategias que han intentado en muchos lugares, muchas compañías, no está alineado a la educación, ¿no? Pero que buscan que pues la persona, el empleado, genere buenas dinámicas, ¿no? Y entonces de ahí he sacado una serie de estrategias que uso con mis docentes para que ellos vayan generando una buena dinámica ante cuestiones que son pues de la vida docente adolescente, ¿no? Estaban hoy muy molestos, estaban muy enojados, me hicieron cara, se pusieron muy rebeldes, ¿no? Pero pues a final del día hay muchas otras cosas mucho más positivas Bien, que eso, ¿no? Entonces es un libro que me gusta y Neuroeducación del Adolescente, ahorita no me acuerdo el autor, es también muy bueno, es un libro para entender, es un libro de una neuropsicóloga, pero también mamá ujú. y maestra, que explica bastante bien cómo ir aterrizando la parte de adolescentes. Esos son Bien, de mis libros base. bien, bien, me gusta. Y si tuvieras que empezar de cero, o sea, hoy con toda la información y todo el conocimiento que por ahí tu carrera y tu experiencia acarrea, ¿qué hicieras primero pensando en un docente que está del otro lado, que no conoce mucho de tecnología, que quiere empezar a ver el mundo y quiere empezar a incorporar tecnología en el aula para que los chicos, no sé, aprendan de una forma distinta? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Cuáles serían las tres herramientas que utilizaría o ese proceso? ¿Qué le recomendaría? Iniciaré con Esto me lo dijo mi mentor hace muchos años, mi primer director, cuando yo estudiaba el posgrado en educación. Me dice, Omar, uno tiene que entender que la tecnología, como cualquier otra estrategia colaborativa y demás, va a generar problemas en el maestro que no tiene un buen control de grupo y va a generar ventajas y por mucho provecho en el maestro que tiene buen control de grupo. Entonces, lo primero que le diría es, asegúrate que tienes cubierta la parte de manejo de grupo, de dinámica de grupo, de control de grupo, de disciplina. Si eso no está, lo único que vas a hacer, y crees que el usar tecnología ¿Te va a va a ayudar? revolucionar y resolver el problema, lo único que va a hacer es agravarlo, porque ahora vas a tener indisciplina virtual, que es Claro, mucho más difícil de darle seguimiento. Entonces, mi primer consejo es primero, back to basics, checa que tienes rutinas, metodologías, disciplina, control de grupo, y eso está bastante on track. Así escribas en el pizarrón. Ya bien, pasando eso, entonces, sí piensa cuál es el área que o más te interesa de la parte del aprendizaje o más te cuesta, ¿no? Ya sea evaluación, ¿no? O diferenciación o trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que más te está o llamando la atención o te está frenando? sí, Y pues con inteligencia artificial, pregúntale cuáles son las herramientas que te recomiendan, ¿no? Y elige una y implementala por 4 semanas. Al cabo de cuatro bien, semanas, si ves que hay avances, síguela utilizando. Si no, cambia por otra, ¿no? No antes, no después, y solo una en una de las ramas que te interesan, ¿no? Y en un bien, año no me aventuraría a intentar más de 3 herramientas diferentes, ¿no? Y ok, consolidarlas. Ya, y así, porque en realidad sí he visto listas de 1000 herramientas Web 2.0, 1000 herramientas inteligencia artificial. A la postre, nadie usa ninguna, pocas son las que siguen continuando, muchas de las herramientas que utilizaba desaparecieron, ¿no? Mi primera tesis de maestría es de wikis. Hoy en día los wikis pues están outdated, ¿no? sí, Todavía lo podría usar, pero es outdated, ¿no? Pero a final de sí, cuentas, aunque utilices una. Vamos, hay maestros que son excelentes utilizando el proyector y el pizarrón. O sea, se acabó.
¿no? Y todos aprenden y todos avanzan y todos van felices a su clase. Entonces, la herramienta potencializa y te potencializa como Sí, docente, pero no suple tu claro, habilidad ni tus capacidades. Entonces, exacto, sino las complementa. Entonces, no necesitas tampoco tener una range de, yo sé utilizar 300 herramientas y puedo claro, utilizarlas de manera diferente, porque en realidad no le estás sacando el provecho a ninguna, ¿no? claro, Ve buscando cuáles son las herramientas que a ti te funcionan, que te generan mayor eficiencia, que le generan al estudiante mayor aprendizaje y bien, que tú te sientes cómodo para aplicar constantemente y que sabes que cuando la apliques estás obteniendo el máximo de eso. Esas son las que valen la pena. claro, bien, perfecto. Y ahora me quedan dos preguntas. La primera sería, eh, si tuvieras que decir, no sé, estas materias son las que necesita un adolescente hoy. Mucho se habla de, por ejemplo, no se enseña economía, no se enseña, o sea, finanzas personales, ese tipo de cosas que hoy el sistema educativo quizás no los complementa o no lo tiene. Claro. Entonces, según tu mirada, ¿cuáles serían esas, también teniendo en cuenta tu experiencia como Claro. director, etcétera? ¿Cuáles serían esas materias que debería tener un colegio, una institución educativa, para poder desarrollar ese joven para el futuro, para la vida cotidiana, para el trabajo, etcétera? Claro. Sí, sin meterme en currículos nacionales, si sí más o menos o más no, le pondría algo de tecnología al asunto, ¿no? Yo sí creo que nuestros estudiantes viven en un mundo digital y virtual que nosotros no tenemos tanto acceso, o sea, no vivimos tan inmersos como ellos. Y nosotros no tenemos la capacidad como papás de guiarlos. Yo les digo mucho que cuando yo era pequeño en la tele, pues habían muchos anuncios y salía alguien que muy conocido en México que decía, chavo, si vas a la esquina, a la tienda y se te acerca alguien, mucho ojo, eso cuéntaselo a algún adulto, ¿no? Te van dando cómo convivir, Sí, cómo vivir y cuáles son los peligros de posibles en una sociedad. Los chicos no tienen eso, ¿no? Papá no te claro. puede decir, mira, ten cuidado porque te pueden tomar una foto, mira, te pueden Mm, hacer una foto con inteligencia artificial y mira, te pueden, por un comentario que pongas en tu Facebook, te puede arruinar tu carrera laboral claro, medianamente. Por unas fotos o videos que salgas ahí ebrio y te pongan un hashtag, ya valiste cacahuates. sí. Entonces, eso los adultos no lo tienen La tan identidad claro porque digital. no lo viven y los chavos, como son chavos, pues lo viven, pero no lo visualizas, ¿no? Claro, Porque si no dejarás de ser adolescente o niño. Entonces, creo yo que sí es muy importante que existan materias que cubran esta parte, ¿no? De convivencia digital, de ciudadanía privacidad, digital. de ciudadanía digital, exactamente, ¿no? Estos currículums que existen, creo que es algo que se vuelve cada vez más importante porque damos por hecho los adultos que lo saben porque lo utilizan. Y en Claro, realidad, más que seguido, nos damos cuenta que no lo saben, que no lo entienden, que creen bien, que pueden ser anónimos, y un montón de cosas, ¿no? Que es muy fácil hacer un sticker ahorita de Renzo que está haciendo una cara chistosa y enviársela a mis claro, tres amigos y luego utilizarlo ahí. Digo, y no se dan cuenta que eso es acoso y es tan grave o tan fuerte como si lo sí. estuvieras empujando y golpeando y Y genera una poniendo un repercusión apodo agresivo, ¿no? psicológica. Sí, sí, Exacto. Entonces, y les digo, a veces es muy fuerte, pero están a una foto de meterse en un problemota, a un video. Eso es algo que no vivimos nosotros, ¿no? Es algo que yo no soy consciente de eso, ¿no? De la fragilidad que esto trae a tu vida por estar hiperconectado, nos los hace problemas vulnerables. de estar hiperconectados, ¿no? Yo les decía que yo he aprendido a la mala a desconectarme del dispositivo, a no leer tantas noticias. Vivo en un mundo global, pero mi ser no es capaz de absorber la Claro. información que el mundo global genera, ¿no? O sea, si quisiera seguir los 20 equipos de fútbol o fútbol americano, o béisbol y las 20 ligas que quiero, Fórmula pues uno ahora. terminaría exhausto como muchos de mis alumnos. Claro, Tienen el poder, tienen la capacidad en recursos, pero no podemos físicamente. Y eso es algo que, como parte de ciudad digital, como parte de valores, como parte de salud digital, también le llamaría,
es algo que se vuelve cada vez más preponderante porque te absorbes. Les digo, están Claro. hechos para absorberte, están hechos para distraerte, están hechos para engañarte. Eh, Luego tenemos con mi esposa el chiste de que Google nos escucha y si yo Sí, digo alguna palabra, me va a salir anuncios de eso, ¿no? Es fuertísimo, ¿no? Es fuertísimo. Entonces, esta parte de cómo vivo ese mundo y que el adulto no me pueda guiar como en anteriores épocas, claro. es la parte que se vuelve muy peligrosa para los Como chicos y que entonces la faltan, escuela tiene que tomar pues esa directriz o esa línea. claro, como que faltan las leyes de tránsito de lo digital. Y como hay pocas leyes o van surgiendo después de que hay problemas, pues hay que irlos guiando, ¿no? Exacto. Bien, 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 me gusta. Y la última pregunta que tenía, y esta la repito mucho porque me gusta, es si tuvieras que escribir una frase, o, bueno, una frase que escribas en tu lápida, ¿cuál sería? Una frase que te Una frase identifique. que me identifique. Tengo una firma, un par de firmas de correo y hay una que me gusta mucho, ¿no? Y es, sí pondría algo así o similar, le digo, los que verdaderamente nos aman, nos ayudan a crecer. Y en este sentido busco siempre que el maestro, el director, que el administrativo, que la papá, ¿no? Esté consciente de esto, ¿no? Lo que buscamos es que vayan creciendo los Claro. estudiantes y no por el contrario, que estén estancados, ¿no? Bien, 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 me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Omar. La verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Transformando Aulas, Historia de Innovación. Gracias por compartir tu experiencia. La verdad que, o sea, me ha gustado mucho porque creo que compartimos muchas visiones. Esto de que el docente ya no es el docente que transmite todo, sino que es el que guía y que abre puertas para que los chicos también descubran y lo va acompañando en el proceso. Y el poder implementar otras metodologías que salen de otro lado, es como piensa global, actúa local, esto de poder tomar toda esa información y también adaptarla. Bueno, gracias por eso, gracias por tu ejemplo y tu experiencia. También agradecemos por otro lado a Nondini por el apoyo en este episodio como sponsor y para seguir transformando el aprendizaje con herramientas innovadoras para los estudiantes de hoy. A todos los que nos escuchan, recuerden suscribirse y compartir este episodio si les gustó, si les ha inspirado y si, bueno, la verdad que les encantó como a mí, espero que lo compartan y nos vemos en el próximo episodio de Transformando Aulas. Muchas gracias, Omar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Rosa, cuídate.